Igualmente para ti, Laura Cardoso. Y aquí está con nosotros el doctor Alejandro Dieck, economista, es catedrático de diferentes universidades, consultor independiente en empresas. ¿Cómo estás, Alejandro? Muy buenas tardes, bienvenido al programa. Hola Gregorio, buenas tardes. Mucho gusto saludarte a ti y a todos tus radioescuchas. Muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy, pues también para abundar en este tema. El pasado viernes el secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la OPE, entregó el paquete económico, ejercicio fiscal 2025, que incluye, como sabemos, hay tres grandes componentes: paquete económico, criterios generales de política económica, ley de ingresos y el presupuesto de egresos del gobierno federal para el año 2025. A tu consideración, Alejandro, en este primer año de gobierno, del nuevo gobierno que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum, ¿consideras atinada la propuesta de paquete económico 2025 o cómo la calificarías y en base a qué? Fíjate, se había hablado muchísimo de que era muy difícil que el gobierno pudiera de alguna manera reducir significativamente el déficit público que se va a tener este año, ¿no? Y que cómo lo iban a hacer. Y bueno, al menos en principio, en la teoría, sí hay una caída importante en el déficit que de alguna manera, desde mi punto de vista, deja tranquilos a los analistas, ¿no? Decir de 6% a 3,9%, que no era lo que originalmente se había dicho, pero bueno, pues es un gran avance, una caída de 2,1 puntos porcentuales del PIB. Sin embargo, hay analistas que dicen que es demasiado optimista, particularmente el crecimiento económico, y el crecimiento económico del PIB, que lo ven entre el 2 y el 3%, hay normalmente un vínculo directo con la recaudación tributaria. Sin embargo, hay que decirlo, en estos últimos años, ese vínculo o esa elasticidad, es decir, cuánto crece la recaudación en función de lo que crece el PIB, como que se ha desvirtuado un poco porque ha habido un esfuerzo muy importante del Servicio de Administración Tributaria para poder recaudar más, dadas las grandes presiones de gasto que tiene el gobierno federal y que seguirán presentes en los próximos años, precisamente no solo por el crecimiento de la deuda, sino también que cada vez más las pensiones agarran o toman un papel más importante en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, la presión va a continuar y obviamente pues el esfuerzo que tiene que hacer el Servicio de Administración Tributaria para recaudar impuestos cada vez va a ser o debe de ser mayor. Y se irán contra los grandes evasores porque pues siempre se ha hablado acerca de que va a haber lógicamente mayor supervisión, que van a apretar las tuercas y que ahí vienen las presiones fuertes para mayor recaudación o para ampliar la base de recaudación, pero pues se sabe también que hay grandes que no pagan lo que corresponde, Alejandro. Sí, en efecto, como bien dices tú, en este sexenio, si mal no recuerdo los últimos datos que hay, aproximadamente de los 15,000 contribuyentes mayores, solo se hicieron revisiones en aproximadamente 3,500, lo que hay un espacio muy grande ahí para crecer por un lado, ¿no? En términos de revisiones o auditorías. Pero por otro lado, también el sexenio anterior es el campeón en materia de evaluar la productividad que tienen las auditorías. ¿Cómo se mide esto? Por cada peso que le asigno a una auditoría, ¿cuánto recauda el gobierno federal en relación con ese esfuerzo de mano de obra que se hace al respecto, ¿no? Yo creo que hoy por hoy eso es una gran oportunidad desde mi punto de vista, particularmente con esquemas hoy de aplicación a los negocios de la inteligencia artificial, que permite de alguna manera orientar mejor el esfuerzo de auditoría o de revisión para poder tener una mayor productividad tributaria. Nos inclinaríamos hacia una eventual reforma fiscal, porque eso también es algo de lo que siembra cierta, pues digamos, incertidumbre, dudas, ¿no? Más preguntas que respuestas con respecto a este particular. Una eventual reforma fiscal en México, Alejandro. Siempre cuando se habla de reforma fiscal, los empresarios y obviamente las personas físicas que de alguna manera siempre han estado cautivas, les genera un poquito de bochorno pensar en eso porque piensan que va a haber un aumento en las tasas marginales o en el número de impuestos. Hay que destacar que en este programa no hay ningún aumento ni en las tasas marginales ni en ningún tipo de impuesto nuevo. Pero desde mi muy humilde punto de vista, todavía hay, como dicen
coloquialmente, mucha tela de dónde cortar para poder recaudar más impuestos en algunos grupos o segmentos de la población que hoy por hoy no están contribuyendo de manera más activa, a pesar de que son gentes o son grupos privilegiados en donde de alguna manera pudieran contribuir más activamente al erario federal o al erario estatal o al erario municipal a través de una mayor contribución de impuestos. En los principales rubros o indicadores, en lo que más nos fijamos en términos de periodismo y información, ¿no? Pues yo lo siento hasta cierto punto optimista, ¿no? Como bien decías tú al principio, que algunos así lo calificarían esta propuesta, ¿no? Del paquete económico. Comenzando por el tema, como bien decías, del crecimiento económico. Cuando vemos que hay algunas estimaciones que apuntan hacia abajo, pues aquí dicen que vamos a crecer, creo, pues más de lo que crecimos en el año 2024, en donde también se habla de que la inflación va a seguir descendiendo, que esta ha sido también una promesa de años anteriores que no se ha cumplido, donde dicen que va a haber un tipo de cambio que se proyecta en 18.7, cuando ahorita andamos arriba de los 20 pesos, cuando dicen que va a haber una deuda más moderada o estable o un nivel menor de endeudamiento que el año 24, y como bien decías al principio, el déficit fiscal que le heredó el expresidente López Obrador a la presidenta Sheinbaum se va a disminuir. O sea, todo esto en conjunto siento que es así como que por un lado dices alentador si se cumple, pero de aquí a que se cumpla creo que pues se tendría que trabajar mucho y muy fuerte. Sí, sin duda, todas esas métricas que acabas de mencionar de alguna manera apuntan en el lado optimista, ¿no? Sin embargo, déjame decirte que hay algo que a mí en lo personal me llamó muy favorablemente la atención, que no había visto en ninguno de los otros paquetes, que es el balance de riesgos que comentan tanto a la alza como a la baja. Evidentemente, cuando la futurología económica, pues como comúnmente se dice, no puede haber certeza, solamente un vistazo a las posibilidades. Y dentro del paquete hay una sección especial en donde se habla de los riesgos. ¿Qué quiere decir esto? Que si de alguna manera se materializan estos riesgos, probablemente las cifras o las cantidades o las magnitudes para las cuales se establecieron pudieran de alguna manera estar equivocadas. ¿Por qué? Pues porque cambió el entorno, las premisas sobre las cuales tú estabas haciendo tus estimaciones. Eso es algo que a mí en lo personal me gustó bastante porque día a día o semana a semana puedes ir viendo exactamente cómo está ese balance de riesgos, si se está moviendo a favor, digámoslo así, de las cifras que originalmente se presentaron o en contra. Y evidentemente en eso no podemos culpar al administrador, perdón, a la Administración Pública Federal. Dentro de los riesgos, pues se hablan los riesgos que todos los analistas comúnmente definen, ¿no? Por un lado, pues qué va a pasar con los aranceles, qué va a pasar con la entrada del presidente Trump en los Estados Unidos, qué va a pasar con el cambio climático. Y también hablamos de cosas internas como bloqueos, por ejemplo, a las vías de comunicación férreas que hay, o que si se hace tal o cual cosa. Todo ese tipo de cosas están hoy contempladas ahí y hay que darle un seguimiento obligado para ver si al final durante el año podemos de alguna manera esperar que se den los números que se han dado. Por otra parte, yo nunca he visto un programa económico en donde de alguna manera se diga que vamos a ser pesimistas, ¿no? Si bien es cierto, como tú dices, este año se está creciendo de una manera, pues probablemente vayamos a terminar el crecimiento entre 1.3 y 1.4 y el año que entra subirlo a 2, entre 2 y 3%, evidentemente es algo bastante optimista porque no se ve un disparador claro que implique de alguna manera que va a haber ese incremento en la actividad económica o que pueda incrementar. Y creo que el balance de riesgos para el año que entra, desde mi punto de vista, es todavía mayor de lo que fue en el 2024. Alejandro, esta noticia de Moody's, o sea, lo que veíamos acerca de la perspectiva de calificación crediticia, que no significa que hayamos perdido grado de inversión, porque hay que diferenciarlo, como bien tú también lo has explicado, pero ¿es una buena, es una mala noticia? A ver, ¿hasta dónde es una mala noticia que nos hayan rebajado la perspectiva de calificación crediticia en México de estable a negativa? Negativa. Evidentemente es una mala noticia. ¿Cuál es el significado claro de esa perspectiva? Cuando habla una calificadora de una perspectiva, lo que dice es que si hubiese haber algún movimiento en la calificación en los próximos 6 meses, cuando es negativa seguramente se refiere a que sería una baja en la calificación. Pero tú atinadamente lo has comentado.
no es una baja en la calificación, sino que teníamos una perspectiva estable. Quería decir que en los próximos 6 meses la calificación se mantendría. Al bajarla a negativa, lo que quiere decir que es probable que en los próximos 6 meses la calificación, si se llegase a modificar, sería una baja en la calificación. Evidentemente no son buenas noticias. Y lo interesante es revisar lo que Moody's arguye en relación con el deterioro, o vamos a llamarlo así, lo que ellos argumentan, la destrucción de las instituciones o de algunas de las instituciones que de alguna manera han forjado este país desde tiempo atrás. Esa es la opinión de Moody's y habría que ver de alguna manera si esa hipótesis que tiene Moody's finalmente se traduce en una situación de riesgo crediticio para México, en qué términos, en la capacidad que tenga la economía mexicana para hacer frente a sus deudas denominadas en moneda extranjera. Alejandro, pues a ver cómo queda ya este paquete económico, pues ahí también está el tema de los gastos, el gasto social, está el tema también de los programas prioritarios de inversión, donde pues, próximo año al menos se le da énfasis a todo el tema de los trenes de pasajeros, el tema de salud, el tema ejército, marina, que en donde también se ve una reducción, en el entendido de que el ejército pues tendrá menos participación en la construcción, ¿no? Como también lo sabemos, pero pues todo esto de alguna manera pues conforma un todo que vale la pena seguir muy de cerca y analizarlo con detenimiento. Sí, yo creo que se ha criticado mucho las bajas que han tenido algunas de las dependencias, pero como tú bien dices, pues la Sedena, pues todo el mundo esperaría que bajara el presupuesto, sí, porque ya no va a haber la intensidad en la construcción de obras como fue en el sexenio anterior o el año pasado, me explico. Lo mismo con Ujú. la Marina, etcétera, ¿no? Entonces hay que ver. Ahora, lo que sí es importante, salvo 3 secretarías, prácticas, todas las demás tuvieron una caída en su presupuesto, lo que habla bien de que de la austeridad que ha pregonado la presidenta. Ahora bien, muchas veces cuando bajamos el presupuesto, inmediatamente pensamos, oye, ¿sabes qué? Esto está mal porque no va a haber capacidad para hacer frente a las cosas. Hay que recordar que lo importante no es gastar más, sino gastar mejor. Gastar Y bien, creo que si se exacto. hace una revaloración de todo el Ya. gasto, seguramente en cada dependencia se van a encontrar áreas de oportunidad para poder ahorrar y seguir dando la misma cantidad y calidad de servicios o incluso superior. Querido Alejandro, como siempre, nos dejas un panorama mucho más claro, mucho más entendible de todo este embrollo que se llama Paquete Económico 2025. Con mucho gusto, saludos, que estén muy bien. Gracias, el doctor Alejandro Dieck, economista, consultor independiente esta tarde con nosotros. Vámonos a los anuncios.